Mira, nosotros somos 4 hermanos, de los cuales 3 trabajamos dentro de Infobae. Nuestras mesas de la cena siempre eran de mucha charla, de mucho debate, de entender la conversación como una manera de entender el mundo. Empezar cualquier cosa de cero creo que va cambiando y eso se va transformando. Fui aprendiendo que el contenido es un 30-35% de lo que hace que algo funcione. Pruebo 10 portadas distintas. 10 portadas. 10 portadas y 10 títulos distintos. Le preguntas al ChatGPT. No, lo trabajo mucho con mi YouTube Manager. Cuando vemos que algo no funciona, lo volvemos a iterar. Uno de los mensajes de mi viejo más fuerte siempre fue: formate. A mí y a todos mis hermanos. Es lo único que te puedo dejar. Creo que el hilo conductor de todo lo que hago, tal vez, tiene que ver con la curiosidad. Es lo que a mí me lleva a involucrarme en distintas cosas. GEA Logistics es atención 24 siempre. Especialistas en carga terrestre. Nuestra siguiente invitada creció en un entorno donde la información se construye todos los días y donde el error no es una opción liviana. Desde muy temprano entendió que comunicar no es solo hablar, sino saber preguntar, preguntar bien, escuchar mejor y sostener criterio en un mundo realmente acelerado. Con el tiempo fue construyendo una voz propia, un estilo reconocible y un espacio que lidera incluso en un ecosistema saturado de contenidos. Hoy es referente de una nueva generación de periodistas que entienden el presente digital sin resignar profundidad. Con nosotros recibimos con un muy fuerte aplauso a la creadora de la Fórmula Podcast, la señorita Milagros Haddad. Bueno, muchas gracias por esa presentación y me encanta estar acá, de verdad se los decía recién, los escucho mucho, son mi compañía muchas veces cuando salgo a correr y me he llevado muchas cosas de entrevistas que hicieron, así que para mí es un honor estar acá, gracias. Imagínate para nosotros escuchar eso, un súper honor. Pongámoslo de recorte, ¿no? Por favor. ¿Cómo andás, Mili? Bien, muy contenta, con ganas de charlar. ¿Qué año, eh? ¿Qué año espectacular para vos? Fue un año de muchas sorpresas. Yo el podcast lo empecé van a ser 2 años en marzo, y lo empecé de a poquito. Al principio salía un episodio por semana y este año yo en ese momento todavía seguía trabajando en producción y el podcast lo hacía como una cosa... No hobby, porque siempre me lo tomé muy en serio, pero una cosa que empezó de a poco. Y este año, a principio de año, yo ya estaba como muy comprometida con el proyecto y realmente sentía que había algo para explorar en profundidad. Así que me dediqué todo el año a esto y los últimos 6 meses fueron una sorpresa absoluta, desde... no sé, los rankings de Spotify, un premio Spotify, nominaciones que no esperaba en absoluto, así que todavía procesando lo que fue este año y bueno, con mucha ilusión de todo lo que viene. ¿Cómo ha sido crecer y formarte profesionalmente en una casa donde el periodismo es parte de esto, ¿no? De la vida cotidiana? Mira, nosotros somos 4 hermanos, de los cuales 3 trabajamos dentro de Infobae. Entonces creo que evidentemente algo mamamos del interés. Y también, bueno, la mesa recién creo que lo decías un poco en la presentación, pero hay algo muy cierto que nuestras mesas de la cena siempre eran de mucha charla, de mucho debate, de entender la conversación como una manera de entender el mundo. Entonces creo que sí, que lo vivimos todos muy de chicos y que después cada uno fue encontrando en lo que se sentía más cómodo, lo que tenía más ganas de explorar, pero creo que hay algo de criarse sí, teniendo esas conversaciones donde todo se conversaba y se debatía y los temas eran interesantes, que todos absorbimos un poco. ¿Te imaginas haberle puesto un micrófono a esa mesa? Espectacular. Muchos debates y muy divisiones en opiniones. Había Somos grieta. una familia O sea, fuerte. agrietada, total. Debate picante. Sí, Los sí, Haddad sí. son una familia agrietada, me gusta como Sí, título. sí, hay un ala, bueno, hay de todo tipo de opiniones, pero sí, no pensamos todos igual. Bien, Milagros, nos interesa pensar cómo fue ese traslado desde la parte de producción, que imagino que, digamos, casi que orgánicamente, producto que es una empresa, no deja de ser una empresa familiar, digamos, pero arrancaste en producción. ¿Cómo fue que diste ese salto y dijiste, bueno, quiero arrancar con algo propio, poniendo la cara, quiero mostrar un poco lo que estoy haciendo? Mira, yo siento que siempre tuve un interés que tal vez
lo escondía un poco detrás de la producción, ¿no? Como que había algo del mundo del entretenimiento que me gustaba mucho. Yo, previo a trabajar en Infobae, trabajé varios años en una productora de cine, donde también estaba metida mucho en el área de desarrollo. Después me vine para acá y empecé a meterme en la producción de Infobae. Y por más de que yo creo que hoy gran parte de mi trabajo en el podcast tiene que ver, o sea, yo creo que lo mío es 50% entrevistadora y 50% productora, porque hay una curación de los invitados, de las temáticas, de crear una identidad. Todo eso creo que es gran parte de lo que hace que el podcast funcione. Pero lo fui haciendo tímidamente. Yo en ese momento estaba trabajando en Infobae Studio, que es la vertical que empezamos con mi hermana y ahora ella la lidera, donde son los formatos audiovisuales que tienen que ver más con el entretenimiento, con la cultura. Y en ese momento, bueno, estaba muy metida en eso y empecé a pensar como, bueno, ¿qué puede ser? Tengo ganas de explorar algo propio, de hacer algo mío. Yo en ese momento era soy todavía hasta el día de hoy, muy consumidora de podcast de la temática que es la que yo toco, que es el bienestar en sus distintos ejes, mental, físico, emocional. Y primero sentía como que esos podcasts a mí me daban muchas respuestas que yo estaba buscando a nivel personal, que me hacían mucha compañía, que encontraba gente con mis mismas angustias, miedos, necesidades de escuchar. Y por otra parte veía que había como un mercado, una apuesta que podía ser interesante, porque yo veía, por ejemplo, yo entraba a los charts de Spotify de Estados Unidos y veía que tal vez el primero era un tipo que se llama Andrew Huberman, que es un científico de mucho rigor, pero que tiene podcasts que duran 3 horas y no es algo que vos podés escuchar así haciendo otra cosa. Es como que le tenés que poner mucha atención, son temas complejos. Después, por ejemplo, entraba al chart de Spotify de España y veía que Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra muy conocida, que después tuve la oportunidad de entrevistar, era la primera. Mario Alonso Puig, que es un médico también muy reconocido, segundo. Entonces yo decía, bueno, claramente acá hay una necesidad de la gente de escuchar sobre estos temas y de cómo mejorar un poco la calidad de vida de uno. Y lo que sentía es que en Argentina había muchas personas individuales hablando del tema, muchos psicólogos que les iba muy bien, pero no había tal vez un lugar que reúna distintas voces. Me inspiré mucho en un podcast de Inglaterra que se llama Diary of a CEO. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, el título sí. Bueno, el que lo hace es un tipo de 30 años, pero que es impresionante lo bien que le va el podcast. Se volvió un imperio. Y me gustaba mucho que todas las semanas ¿Una onda La Fábrica? Bueno, la fábrica, pero la fábrica es sobre más empresarios, Claro, vos hablas más de desarrollo personal. Sí, y esto tenía más que ver con eso, con el desarrollo personal. Y bueno, esa fue un poco la idea y empecé una entrevista tras otras y después fui ganando seguridad en esto, en sentarme, en entrevistar, en poder estar a la altura de conversaciones y que no tenían que ver con lo que yo había estudiado, entonces de mucha preparación y creo que fue pasito a pasito. Ahora, esto que vos venís haciendo, me imagino que también te debe haber ayudado mucho en lo personal y te debe haber dado también muchas herramientas para que vos tengas un crecimiento personal que fue acompañado por el profesional, o fue al revés, digamos. Que primero empezaste a escuchar tanto y a charlar. Muchas de las preguntas, me imagino, que le haces a los especialistas también tienen que ver con algún tema tuyo, propio. Sí, absolutamente. Intento no solo elegir temáticas y expertos que sean temas que me interpelan a mí, que me mueven a mí, pero sí es verdad que se notan, y esto me lo dice mucha gente que me escucha, se notan tus angustias, se notan tus dolores, y yo también elegí una manera de entrevistar que todavía la sigo encontrando y la voy buscando, que tiene que ver con yo prestarme un poco y exponerme con experiencias propias, con pensamientos que tengo. Mucha gente a veces le parece como autorreferencial. Yo creo que es una manera de que tal vez si algo a mí me genera miedo o una angustia, seguramente alguien que le esté escuchando le pasa lo mismo. Claro. De hecho, fue lo que te termina pasando a vos, digo, con el podcast que terminás escuchando afuera, que decís, ok, mirá, no estoy sola en este pensamiento, no estoy sola en esta emoción. 100%. Y me pasa mucho con los programas que consumo, con los podcasts que escucho, de sentir que uno conoce al que está en el programa y que eso genera como una cercanía y una compañía que al menos cuando yo
lo escucho en otra persona me acompaña mucho. ¿Y te ayudó a crecer a vos en lo personal? Quizás en hasta solucionar problemas. Muchísimo, muchísimo. Creo que no soy... ¿Viste esas cosas que uno en la diaria no sos tan consciente porque vas pasando el día a día, pero que si hoy me pongo a mirar desde que empecé hasta ahora, por la fórmula creo que han pasado más de 150 seguros. Ahora perdí el número, pero 150 expertos de distintas temáticas, para los cuales yo intento, y por lo general lo logro, leerme un libro. Si la persona tiene un libro, que por lo general lo tienen, leérmelo. Entonces... ha sido mucha lectura y no solo eso, sino que pensá que es toda la preparación de leer el libro, después conversar con la persona y después yo soy muy obsesiva de la edición. Entonces por ahí, hasta que sale una entrevista, yo la vi 6 veces. Entonces, inevitablemente algo te queda de todo lo que escuchás. Bueno, pero ahí también tenés el éxito, digo, no es una cuestión... A veces está la idea, ¿no? Y me parece que es interesante remarcar que los que nos dedicamos a hacer esto, prendés el micrófono, te sentás, charlás. Hay una preparación previa muy, muy importante y ni que hablar cuando termina la entrevista. Esto que decís vos de ver la edición una y otra vez, eso lo sacaste, por ejemplo, de tu papá. Tu papá es una persona realmente súper obsesiva con el trabajo. Sí. Y, bueno, creador de Infobae, ni más ni menos. Sí, absolutamente. Yo creo que aprendo mucho de él y es una persona que también siempre está dispuesta a escuchar. Él tiene una postura que no se mete tanto porque creo que no quiere invadir, pero siempre que necesite un consejo de cómo llevar algo adelante y todo, es al primero que voy. Y después sí, creo que hay algo de la obsesión que hace que uno conozca muy bien el producto, conozca muy bien a su audiencia. No sé, por ejemplo, yo... Y fui descubriendo cosas en el camino. Antes, tal vez, mi foco principal... y que hoy lo sigue siendo también, pero estaba muy puesto en el estudio previo y que la entrevista salga perfecta y tocar todos los temas que yo creo que son relevantes y el tema que sé que funciona en una entrevista larga, pero después el que funciona en clips. Y después lo que... No es que me di cuenta de esto, tomé una consultoría y fui aprendiendo mucho de gente que le va muy bien en YouTube. Fui aprendiendo que el contenido... es un 30-35% de lo que hace que algo funcione. Después tiene que ver mucho con el posicionamiento, con el empaquetado. Entonces hay todo un trabajo de postproducción que creo que es el que muchas veces no se ve. Yo tengo un YouTube Manager con el que empezamos a trabajar hace 6 meses juntos y nos dedicamos muchas horas a la semana a entender, bueno, como en las estadísticas, ¿no? Por ahí un video viene con un crecimiento que es así y un día se frena y eso se estanca. Entonces, ¿cómo cambiar esa portada? ¿Cómo cambiar un título? Yo por cada entrevista pruebo 10 portadas distintas. 10 portadas y 10 títulos distintos. YouTube solo te deja 3, pero cuando hay una ganadora, sumo otras 2. ¿Lo haces vos o le preguntás al ChatGPT? No, lo trabajo mucho con mi YouTube Manager, que nos juntamos, analizamos todos los ángulos de la entrevista y de esos ángulos probamos distintas portadas, distintos títulos, distintos tags. Cuando vemos que algo no funciona, lo volvemos a iterar. Bueno, y es eso, como hoy estoy muy enfocada en lo que es la entrevista per se y la temática, pero también en conocer a mi audiencia y todo lo que es la postproducción. Hablas un montón de tecnología, ¿no? Infobae empezó siendo un portal de noticias, hoy es un portal multimedia, tienen un canal de streaming, que va a ir creciendo encima, ¿no? Por lo que dijeron, ganaron premios. ¿Cómo se manejan con tu papá con el tema tecnología? ¿Ustedes le explican a él? Él es muy receptivo y también le interesan los avances tecnológicos y además que ahora también Infobae está metido dentro de la inteligencia artificial en Google. Digo, sí. Todos esos avances son pioneros, además de ser el portal de habla hispana más leído de toda Latinoamérica, del mundo en realidad. Él, para mí, y de verdad no lo digo porque sea mi padre, creo que es una persona que siempre está un paso adelante. A mí me impresiona pensar que Infobae se fundó como diario online en el 2002, cuando no existía leer. O sea, la gente leía en papel y era muy difícil vislumbrar que se venía todo un mundo online. Y después, apenas salió la inteligencia artificial,
En Infobae se creó Script News, que no sé si Diego, en tu tiempo por Infobae llegaste. Sí. Bueno, Sí. y eso todos los días avanza. Script News es como nuestra propia inteligencia artificial, que muy poquitos medios hoy tienen su propia inteligencia artificial, donde tenés una cantidad de funciones que te ayuda a mejorar tu texto, a pasar un video, a una nota, te da distintos estilos, distintas opciones. Bueno, una cantidad de funciones increíbles que creo que ese es un poco lo que hace que Infobae sea tan fuerte. Es su capacidad de poder anticiparse y estar muy al tiempo de la revolución tecnológica que estamos viviendo. O sea, que es él un poco, digo yo, por una cuestión generacional también, ¿no? Bueno, es él el que trata de estar siempre a la vanguardia. No es que va y le consulta a ustedes, che, qué es lo que se viene, qué es lo que hay. Él es muy receptivo también a todo. Siempre está buscando escuchar opiniones. Se rodea de expertos todo el tiempo que saben de estos temas. Es muy autodidacta también, que eso creo que es algo que aprendí también yo de él. Y siempre está en esa búsqueda de saber qué es lo nuevo, qué está pasando. Mil veces, ¿no? Pero es interesante porque hace poquitito también, yo lo conté hace un rato con Claudio, lo tuvimos a Daniel Greenbank, que él decía que, por ejemplo, en su propia empresa, lo que es el sector, por ejemplo, de TikTok, dice, ni le interesa, ni tampoco sabe como para poder dedicarse a eso. En tu caso, por ejemplo, no sé, no me lo imagino a Daniel Haddad viendo TikTok. ¿Escrolea TikTok Daniel Haddad? ¿Sabes que me parece que TikTok no... ¿O lo Me parece delega? que no tiene. Tiene Instagram, eso seguro. Debe saber lo que necesita saber. Sí, y Por no eso sé si digo, lo- hace como Daniel Greenbank que agarra y te dice, yo esto se lo delego a alguien que sepa. Sí, también creo que tiene una gran capacidad de elegir talento, que al final Ok. me parece que un buen líder eso es lo que al final sabe hacer, ¿no? Rodearse de los mejores, rodearse de gente que sabe mucho más que uno en las áreas específicas y creo que eso es la clave también. Mili, perdón, te quiero preguntar algo acá en Emprear, ¿no? Ok. En donde estamos siempre hablando con distintos emprendedores y bueno, emprendedores que ya dieron algunas vueltas que nos han tocado últimamente, la verdad que estamos muy contentos. Y te escuchamos hablar de procesos y de cuál es tu fórmula, ¿no? Para empezar a llegar a este éxito que estás consiguiendo. Pero te encontrás en un rol ahora de emprendedora, ¿sí? En un rol diferente. Y en esta dinámica de estructura, de dinámica, de procesos, para poder escalar tu proyecto, ¿en qué desafíos te estás encontrando en este nuevo rol? Mira, desafíos siento que fueron todos desde que empecé, porque empezar cualquier cosa de cero sin haber hecho eso antes es un desafío constante. Creo que va cambiando y eso se va transformando. Tal vez al principio tenía que ver mucho con poder llevar adelante una entrevista y estar a la altura de la conversación, poder estar a la altura del tema, informarme mucho. Creo que los primeros procesos fueron esos, como empezar a entender también cuál es la identidad del podcast, a quién le hablo. Creo que en la etapa en la que estoy ahora tiene mucho que ver con eso, con entender a quién le estoy hablando, cuáles son sus necesidades, por qué me escuchan, qué quieren escuchar. Y la verdad es que siento que gran parte de lo positivo de toda la tecnología que hoy tenemos es que leer esos datos es mucho más fácil. Tal vez antes, hace, no sé, 15 años, 20 años, vos hacías algo que le iba bien o que le iba mal y un poco tenías que adivinar por qué eso había sido. Sí, la Te cuota de podías azar tener- era como que no se terminaba de saber exactamente qué era lo que había pasado. Total, lo tenías que tener una intuición o ir probando, pero hoy creo que tenemos y corremos con la ventaja de que podés entender mucho más sobre tu audiencia y creo que el valor de las cosas que hoy funcionan y les va bien es porque logran convertir eso, no solo un seguidor, sino en una comunidad, en una audiencia, en esa cercanía. Milagros, siguiendo con esto que estabas comentando recién, un poco lo que te preguntaba, Tommy, que tiene que ver con el rol que tomaste, no solamente de producción, sino bueno, de entrevistadora. Te quería preguntar cómo asimilaste, cómo fuiste llevando en todo ese proceso el peso del propio apellido, porque muchas veces hablamos acá del fenómeno que se da en muchas empresas, porque siempre se habla, la mayoría de los casos es qué pasa cuando entra una persona que viene por ahí porque es familiar de alguien. Pero un caso como el tuyo, yo te escucho hablar de la formación que tenés para analizar los contenidos y claramente te formaste y digamos, mucho más de otros que han venido acá, sabés sobre esto de cómo analizar la audiencia, digamos. Hay un laburo que en general
podría no haberse hecho. Digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, hay Perfecto. muchísimos casos de gente que no hace esto que vos hiciste y puede hacerlo también, con otros resultados seguramente. Digo, pero ¿cómo fue ese proceso y cómo lo fuiste adaptando? Yo la realidad es que nunca lo viví como un peso. Yo creo que tuve el privilegio de ver a dos padres que no solo iban a trabajar, sino que vivían su trabajo con mucha pasión, con mucha entrega, que les daba mucha alegría, muchas veces frustraciones también, pero creo que lo que inspiró en mí es encontrar algo que a mí me genere lo mismo, como encontrar algo que en lo que yo pueda tener esa pasión que yo veía que ellos tenían. Y después creo que uno de los mensajes de mi viejo más fuerte siempre fue: formate, a mí, a todos mis hermanos, es lo único que te puedo dejar. Después el resto, las cosas económicas, lo demás, un día puede estar, un día no, pero siempre hubo mucho hincapié en la importancia de formarse, y creo que sobre todo en los tiempos que corren ahora, donde las cosas cambian todo el tiempo y tal vez venimos de un sistema donde uno iba a la secundaria, a la universidad y después con eso te alcanzaba para hacer toda una carrera profesional y no volver tal vez a sentarte a estudiar. Eso ya es un poco insostenible por la velocidad de lo que cambian todo. Así que creo que eso, como nos inculcaron mucho la importancia de formarnos y de encontrar algo que nos mueva y algo que nos apasione, pero no, jamás lo vi como una presión, sino más como algo que me inspiró. Vos decís que te guías mucho por la audiencia, que analizás todo eso. ¿Cuánto de lo que vas haciendo a medida que va pasando el tiempo es guiándote por eso, o vos entendiste que en realidad te están siguiendo a vos porque captaste un nicho de una problemática que tenía muchísima gente y que es más vos lo que transmitís porque a ellos les llega porque se sienten igual a vos? Digo, o te vas guiando más, como una especie de rating vendría a ser, ¿no? El análisis de esa audiencia también. Sí, total. Yo creo que todavía me pasa todo el tiempo que hay nuevos oyentes que vienen por el invitado. Y siempre intento mi trabajo es que ese oyente que llegó porque, no por mí, sino por el invitado o por la temática en específico y todo, logre conectar, no conmigo, pero sino con el podcast. Como que le guste el formato, que le guste de la manera que se trata el tema, la impronta, la identidad. Mi gran foco es ese, que esa persona que está entrando por primera vez diga: este programa está bien, a ver qué más tiene. Ese es un poco en lo que trabajo, y creo que hoy pasa un poco de las dos. Muchos invitados siguen llegando porque he tenido la suerte de tener invitados con comunidades fuertes, que hablan muy bien, que son muy conocidos por lo que hacen, y eso me ha ayudado muchísimo. Y después creo que hay gente que me escribe y tal vez confía en que, y esto me pasa a mí es un poco el objetivo, no sé, como a mí me pasa mucho con los podcasts que yo escucho, que confío mucho en el criterio del entrevistador. Es decir, tal vez no conozco, es un médico, es un psicólogo, es un matemático que yo no conozco, pero digo, bueno, si fueron al podcast es porque debe haber ciertos temas de los que a mí me interesan que esta persona puede hablar. Mili, te quiero preguntar, estoy fascinado con la estructura de procesos y de calidad operativa con la que estás describiendo el desarrollo de un podcast. O sea, como si fuese una empresa de ingeniería, más o menos, en Business Intelligence. Ahora, con esta estructura que te permite escalar, ¿cuál es el siguiente paso? Si me preguntás a mí, yo siempre tuve una visión de que el podcast sea un producto de habla hispana. Y tuve la oportunidad este año de viajar bastante a España y hacer muchos entrevistados españoles. Viajé a México, donde también hice entrevistas ahí. Y tengo ganas de que el podcast sea eso, sea para la gran comunidad o la región en general, y de cada vez poder traer, bueno, los mejores invitados, de que la gente empiece a conocer esa identidad del podcast, de sumar cada vez más países. Tengo muchas ganas del año que viene ir a Colombia, hay muchos expertos de bienestar. O sea, te vamos a ver jugando al TEG entonces en los próximos meses. Yo tengo muchas ganas de eso, de expandir audiencia, y de hecho hoy en YouTube tengo una audiencia. Spotify todavía es un poco más argentino, pero en YouTube mi audiencia argentina es el 20%. Después Justo te iba a preguntar eso. 20%. Si veías eso, ¿de dónde te sigue acá?
¿Y qué rango etario te iba a preguntar también? Rango etario es un poquito mayor que yo, te Sí. diría que de 35 para arriba es el 65%. Tiene mucho sentido por los Sí, temas claro, que yo por toco. supuesto. Y después, por ejemplo, en YouTube es 20% Argentina, 20% España. Este último mes te hablo, porque va cambiando. 18% México, hay un 9% Estados Unidos, Colombia tiene un 8% y después es una división más chiquita entre otros países. ¿Te obsesiona la cantidad de cliqueos o de estar ahí pendiente como si... Es decir, si hoy Milagros Haddad estuviese haciendo televisión, ¿estaría viendo el rating, el minuto a minuto a ver qué pasa o sos más relajada? Sí, no, me gustaría ser más relajada, no soy tan relajada. Sí, 100%. No, pero creo que también es parte de entender, no me castigo si algo le va mal y me pasa muchas veces que yo pensaba que a una ¿Para qué lo traje a esto? No, ¿para qué me arrepiento de eso? Porque todo te deja algo, pero me ha pasado muchas veces de que yo pienso que a una entrevista le va a ir espectacular y después digo, no le fue tan bien. Y muchas veces que me he sorprendido de que yo dije, no sé si esta entrevista va a funcionar tan bien y le va muy bien. Entonces creo que para mí tiene mucho más que ver, no con una cuestión vanidosa de si tiene muchos views o no, sino de entender el porqué. Y es lo que hablábamos recién de, bueno, cuanto más entiendo el porqué, más entiendo el que está del otro lado. Leo todos los comentarios, estoy muy atenta a eso. Uy, En algún momento, porque vos decís que la gente que más te escucha es de 35 para arriba, que quizás no es la gran mayoría de personas que suele escuchar podcast o ver videos en YouTube y demás. ¿Te gustaría o pensaste en algún momento trasladar esto, digo, aprovechando este público grande que quizás ve más televisión o ve on demand en cable o algo de eso? ¿Pensaste en algún momento intentar o ver de llevarlo hacia los formatos antiguos? Hacia los formatos antiguos te Sí, referís es la la tele. tele, es el cable, es el on demand acá. digamos. Por ahora yo siento que estoy bien con YouTube y con Spotify y que todavía me queda crecer mucho en esas plataformas. Y creo que YouTube ambas, YouTube, Spotify, pero de que son plataformas que están creciendo a un nivel exponencial y que va cambiando el sentido de sus formatos. YouTube antes era tal vez una plataforma donde vos encontrabas, no sé, un video de cómo hacer una torta o de música, Claro. y hoy la cantidad de programas que se consumen por YouTube, no sé, yo el tiempo que estuve en España, yo miraba LAM o SQP por Todo por YouTube, YouTube, claro. o miro Perros de la Calle, o todo mismo ustedes los consumo por YouTube. Y yo no estoy tan segura de que es solo de que la gente más 35 no lo está haciendo. ¿Crees que fue cambiando? Creo que va cambiando. No sé, ustedes consumen, ¿por dónde consumen sus contenidos? Yo reconozco de tele, pero yo soy bastante más Spotify. grande que Mili, entonces no puedo No, hacer. no, yo qué plataforma. Tele para mí es cierto que quedó como muy, salvo el on demand, o sea que por ahí ves un programa que lo mirás un programa que fue En ya realidad emitido. yo no veo tele, salvo, siempre lo digo, el programa de Pergolini, que a mí me fascina. La realidad es que yo no veo tele. Entonces el resto es todo de repente plataforma, pero si tengo que ver un programa como ese, como Otro Día Perdido, la realidad es que para mí es la tele. La tele. Sí, Y claro, yo pongo la tele, pero en la tele ya voy a YouTube directo. claro. Vos vas Claro, a directo, buscar exacto. directamente el contenido. Milagro, ¿pensás también este formato o es los formatos en los que vas trabajando en términos de modelo de negocio? ¿O le das pelota a eso? Perdón la palabra, digo, ¿lo pensás o es tipo, bueno, está funcionando bien, entra un poco de publicidad, no se está perdiendo guita, más o menos va? ¿O decís, che, no, pará, también lo pensás a eso? Sí, lo pienso muchísimo. Creo que para mí lo más fundamental es construir una audiencia muy fiel. Y que una vez que vos tenés una audiencia fiel, que te sigue, que escucha lo que haces, que está pendiente de lo que está pasando, después tenés un montón de maneras de hoy capitalizar eso. No sé, el día de mañana me imagino shows en vivo, me imagino desde... ¿Te gustó esa, eh? A mí también, está bueno, está muy Pero bueno. sí, creo que... Pero te diría que hoy, yo eso lo veo como un segundo paso. Y me parece que hoy, por más de que estoy muy contenta con el crecimiento del podcast y la audiencia que hoy tengo, mi foco sigue siendo que esa audiencia crezca. Claro. Y después me parece que cuando vos solidizaste al público y hay una fidelidad que a mí me pasa
totalmente con otra gente que consumo. Te acompañan. Sí, te acompañan en lo que hagas y hay muchísimas maneras de... Movistar para el que van 2027, alrededor. digamos. ¿Sabes que Movistar es como mi gran sueño? Como si yo miro al horizonte, hay un Pero Movistar puede ser ahí. factible en Yo creo poquito que tiempo. no, en poquito tiempo no lo veo. ¿No? En unos años. Para, me interesa algo que estoy seguro que por lo menos lo debes tener visto. Estoy pensando en la cantidad de fenómenos que están yendo a Movistar, digo, no sé, de Rebord, no Martín sé. Sirio. Digo, ¿hay alguna métrica que vos puedas cruzar y darte cuenta que si yo tengo esta cantidad de seguidores, esta cantidad de comentarios, esta cantidad de cosas, digo, lleno un Movistar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay mucha diferencia Sí. entre gente que te escucha y gente que esté dispuesta a pagar el ticket. Si hay una métrica, no la sé El yo. famoso engagement rate. Sí, es importante eso. No te sé decir un número, no te lo sabría decir. Yo iría, ¿eh? ¿Vos irías? Sí, Sí, yo- vamos, yo- Lo empezamos vamos a a bancar, planificar. hacemos Contamos de a forward, uno. Es como una A mí me terapia encanta lo que grupal. haces, me encanta y me siento además súper realmente identificada con lo que decís, de que de repente es encontrar en una misma comunidad y en un mismo experto que habla respuesta a muchas cosas que te angustian, que te dan miedo, que no sabes para dónde ir. Claramente soy más 30, más 30. Ah, sí, yo pensé que más Más 20. 30, Albano. Me encanta. Bueno, ojalá. Yo es una visión que tengo, pero creo que falta mucha construcción todavía. Y que me encanta el desafío de ir haciendo esa construcción. No me quiero saltear ningún paso. Es la meta. Perdón, Sí. ¿a quién soñás entrevistar? ¿A alguien que digas? Eh, Has entrevistado a gente muy importante, muy destacada dentro de lo suyo, pero ¿quién? Sí, tengo que soñar así, Sí. pero Sí, fantasía. bien arriba, bien grande. arriba. Y por ejemplo, Oprah me parece Uf. la número 1. Sí. No sé, de artistas te podría decir Lady Gaga, para mí es una de las personas más profundas y que me encanta su historia y la escucharía horas. ¿De acá? ¿Alguno que.? Bueno, de acá hay muchos. Pobre, la pusimos en una aprieta. No, igualmente, no, porque- hay muchísimos. Por ejemplo, Alejandro Dolina es alguien que todavía no entrevisté y me encantaría hacer esa entrevista. Muy bueno. Mario Pergolini es alguien que me encantaría entrevistar. Entrevistazo. Difícil de entrevistar a Mario, Difícil. ¿no? Difícil decís conseguir la nota o difícil la entrevista. Difícil la entrevista. Yo creo que él es un tipo que está muy dispuesto a hablar. Yo siempre que lo escuché en entrevistas es muy abierto y muy honesto y... Pero digo, hay que saber seguirle, ¿no? Como tiene un ritmo Sí, y un obvio. humor que... Él es uno de los comunicadores más importantes del país. Definitivamente. ¿Y algún referente a quien vos hayas tomado como decir, che, mirá, es él o ella o ellos? Que digo, che, mirá qué interesante el camino que hicieron. Bueno, mi referencia absoluta y los que trabajan así como mi equipito del podcast, ya está podrido escucharlos, es este tipo que se llama Steven Bartlett, que es el creador de Diary of a CEO. Pues listo, ya está, lo tenemos que escuchar. No, es impresionante, pero sobre todo lo que a mí me impresiona de él, bueno, te diría otro también, MrBeast, ¿saben quién es? Sí. Bueno, Mr. ¿Qué? Beast- Saliste con MrBeast. Yo no consumo Pero es tanto muy su talentoso el contenido, pibe, es muy talentoso. Pero a mí me impresiona la cantidad. Por ejemplo, un video sale de MrBeast, hay 60 personas que están en simultáneo viendo en qué momento se cayó la gente. O sea, viste que YouTube te muestra en qué minutos se cayó como la mayoría de la gente. exacto. Entonces, eso Es se súper estructurado reedita sus procesos. Es todo, muy interesante. todo. Hace poquito ¿Cómo? Ay, se reedita, no sabía eso. O sea, se reedita en el momento. Para que Bueno, performe una bien, cantidad. zarpado. Yo, por ejemplo, esto que te decía de que pruebo 10 portadas, eso es algo que aprendí de Steven Bartlett, que es este tipo que después les pasó el perfil, que él lo que hace, por ejemplo, es antes de la entrevista, él prueba 60 ángulos distintos, que de hecho están en internet, porque Meta te los muestras, como publicidad hacia Facebook. Y los ángulos ganadores son los que él incorpora en la entrevista y después juega con eso. Como a mí lo que más admiro y lo que más me siento que tengo que aprender es cómo es todo el mundo que hay detrás que la persona que abre YouTube y está viendo la entrevista jamás imaginaría. que no- Sí, pará, estás para armar. Este la pegó, Iba a dice. decir Este eso, la pegó, ¿no? la pegó. Un máster, pará, Un un máster, máster te en juro que comunicación, en estrategia de comunicación digital. Súper. ¿No? Porque ¿No lo haría? estás escribiendo teoría. O sea, lo que nos estás diciendo. Ahí yo no sé si Maxi está pensando. O sea, Maxi. Maxi ya está- Maxi cranea. Para mí tenemos que sumarla, Maxi, escuchame. El mes Nuestro que viene nos productor. queda como un.
Nuestro productor es un científico también de este Sí, tipo de Me cosas. encanta. Bueno, Y después te debería- paso las cositas que me sirven a mí. Más que teoría, igual para mí es exploración. O sea, yo empecé con esto hace muy poco y todo lo que hago es en pos de aprender y obviamente no tengo nada clarísimo, pero voy probando y voy aprendiendo y a veces me cuelgo 3 horas viendo un video de cómo hizo tal persona y tal podcast y con qué tácticas juegan y eso tengo que decir que me divierte muchísimo también. Es muy apasionada. Mili, te tenemos que preguntar, o sea, nosotros estamos en un podcast. ¿Sí? Bien. Vos tenés un podcast. Pero, ¿quién es Mili? Atrás de la fórmula. En un momento nos contaste que encontraste tu pasión haciendo esto. Pero a lo largo de tu, carrera, que ya tiene algunos años, o sea, creo que tenés 10, como mucho, llegás a 10 años de carrera. Sí, un poquito menos. ¿Cuáles fueron esas cosas que te llevaron a hacer el connecting dots? ¿Viste? Como decía Bien. Steve Jobs, a donde estás hoy. ¿Qué experiencias de vida, qué proyectos mira, que te yo- hayan inspirado para llegar acá? Terminé el secundario acá, me fui a estudiar a Estados Unidos, hice mi carrera ahí, después me fui a trabajar a España, en España trabajé en esta productora que les contaba en producción y en cine y todo, y después volví para Argentina y ahí me metí en Infobae. Creo que el hilo de conductor de todo lo que hago tal vez tiene que ver con la curiosidad. Como siento que la curiosidad es tal vez mi motor, lo que a mí me lleva a involucrarme en distintas cosas. Y tengo algo que creo que me ha ayudado mucho y es que todo me interesa, pero de verdad, es como, se sienta una amiga que tengo la necesidad de saber de todo y me gusta mucho que me cuenten historias, como vivo a través de las historias, soy muy fanática. No sé, por ahí viene una amiga que trabaja en algo que no tiene nada que ver con lo mío, por ahí trabaja, es ingeniera. Yo le digo, bueno, pero llegas a tu trabajo y ¿qué haces? ¿Pero cómo es? O sea, ¿por qué hacen eso? Como... Hay algo de la fascinación de aprender o el placer que me da aprender, que creo que eso me ha guiado mucho en las distintas decisiones que fui tomando. Y el podcast no deja de ser una gran excusa para hablar con gente que admiro, que tiene buenas historias para contar, que sus historias dejan algo. Así que sí, soy una privilegiada de trabajar de esto. Y además tenés algo que por lo menos lo destaco yo, que es que sos muy humana. Claramente te interesa mucho esto, ¿no? La parte humana, y eso yo creo que quieran o no, del otro lado de la pantalla se refleja. La verdad que ha sido Muchas gracias. un lujo tenerte acá, conocer más de vos, porque como te decíamos antes de arrancar, yo sabía poquito y nada, realmente, por lo menos tuyo como persona, no como profesional. Así que agradecerte, primero por escucharnos, por las palabras lindas que tuviste, por todo el conocimiento brindado, y después felicitarte realmente porque es espectacular lo que haces. de verdad. Chicos, yo la pasé espectacular. Siento que fueron 10 minutos y se los dije antes, estaba muy nerviosa. Esta fue mi primera entrevista. Así que gracias por hacerme sentir cómoda y me encanta lo que hacen. Los felicito. Una Bueno, genia, gracias por tu milagrosa, generosidad. Gracias.